como si la obra de arte ante el texto del crítico tratara de mantener su integridad de la mejor manera. Y no es la integridad de la obra solamente, es también lo que está en el origen de esa integridad, que es el autor. La fuerza con la cual el autor se proyecta en la obra, la fuerza con la cual el autor incluso crea una serie de expectativas sobre la lectura de la obra, y expectativas que se imponen, que es difícil romper, que es difícil modificar, y a las cuales es difícil superar en el texto del propio crítico. En última instancia, cuando a un fotógrafo le piden que escriba un texto sobre sus fotos, lo que le están pidiendo es que le facilite el trabajo a los demás. O sea, mira, me va a resultar muy difícil entender tu obra si no escribes un texto, entonces por favor escríbeme un texto, mándamelo, y así los miembros del jurado tenemos más facilidad para trabajar. Envíame un texto y así los curadores, que creemos que lo sabemos todo, tenemos mucha más facilidad para trabajar. Ese es uno de los conflictos, el que tiene que ver con la escritura, con la necesidad de callar. Inevitablemente hay una palabra que surge siempre que se habla de fotografía, y es el término realidad. Yo tengo un conflicto con la realidad. Bueno, ese creo que lo tenemos todos lo tenemos. Pero ahora que lo digo, me acuerdo de Pier Aldo Robati, uno de los teóricos, de los filósofos de la escuela del pensamiento débil, que decía: es el concepto de realidad lo que debe ser analizado de una manera hostil, es el concepto de realidad lo que debe ser discutido y revisado de una manera hostil, porque esa idea de realidad ha estado en el centro, ha sido uno de los ejes que a través de los cuales ha transitado, o sea, ha atravesado la historia de la fotografía, y a través de los cuales ha transitado y se han atravesado muchos de los discursos sobre la fotografía, incluso en la contemporaneidad. En ese sentido, uno de los axiomas casi que he compartido con mis alumnos en los talleres de crítica de arte ha sido la necesidad el imperativo de que uno se pregunte sobre su propia identidad ante la obra de arte, de que el discurso del crítico se vaya produciendo también a partir de esta pregunta: ¿quién soy yo ante la obra de arte? ¿Cómo me afecta la obra de arte? ¿Cómo me afecta la imagen? ¿O cómo impacta? ¿Cómo influye? ¿Cómo interviene en el desarrollo de mi propio imaginario, de mi propia relación imaginaria, de mi propia relación ideológica con el mundo, este objeto, esta representación, esta serie de representaciones? Bueno, no podemos ver la fotografía, no podemos pensar la fotografía, y eso justifica de alguna manera por qué el subtítulo de mi taller y de esta conferencia es Crítica de la fotografía y crítica de la crítica. Pero sobre todo justifica por qué en algún momento de estas reflexiones yo he propuesto que pasemos de una crítica de la fotografía y una crítica de la crítica a una crítica de las representaciones, a una crítica de los discursos en el espacio social, a una crítica de las estructuras de poder establecidos, porque no podemos ver la fotografía en primer lugar solamente como una práctica artística, porque ni siquiera, aun cuando la viéramos solamente como una práctica artística, no podríamos desconectarla de una funcionalidad en el espacio social. Pero una de las características que tiene la foto, una de las cosas más interesantes que pasa con la fotografía, es que está tan cerca de nosotros, está tan cerca de nuestra experiencia, de una experiencia plural, colectiva. No quiero decir democrática, porque la palabra democracia me genera sospecha siempre, pero una experiencia colectiva, una experiencia plural, está tan al alcance de tanta gente, que lo más importante que pasa con la fotografía no es lo que pasa en el ámbito artístico. Yo sigo pensando, para mí la foto más importante en mi vida no es una foto que esté en un museo. Siempre digo que es una foto que está en mi cartera, pero esta siempre me ronda, y supongo que a ustedes también. De hecho, ha sido una de las cosas y será una de las cosas que estaremos discutiendo en este taller, ¿no? ¿Por qué hacer un taller? ¿Por qué insistir en
por qué insistir en desarrollar una práctica de la escritura crítica enfocada estrictamente, o en apariencia, en principio parecería que está dirigida estrictamente al análisis y al estudio y al cuestionamiento de la obra fotográfica? ¿Qué tiene de particular? Me pregunto yo, me he preguntado y supongo que ustedes se preguntan, ¿qué tiene de particular o de particularmente necesario una crítica de la fotografía? Ya nos hemos preguntado ¿para qué sirve la crítica del arte? Ahora tendríamos que preguntarnos ¿para qué sirve? ¿Para qué servirá una crítica de la fotografía?